Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Saludamos como siempre, como todas las mañanas aquí en este miércoles, hoy miércoles 16 de febrero del año 2022. Soy Pedro Ferriz de Con y a nombre de todo este equipo de trabajo de Central FM Equilibrio, les saludo con mucho cariño, con muchas ganas, con gran entusiasmo. Todavía no sale el sol, pero ya me dijo que al ratito sale, o sea que no se preocupen, va a atender a la cita. ¿Se imaginan un día que no girara la Tierra? ¿Verdad? ¿Saben ustedes a qué velocidad gira la Tierra? 16 kilómetros por segundo. O sea, vamos como trompo chillador. Vamos hechos la bala. 16 kilómetros por segundo. Es una velocidad impresionante. Pero en fin, otro día platicamos de astronomía. En este momento vamos a platicar de noticias. Y si me lo permiten, estamos transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Google, en Deezer, en iHeartRadio, en Spotify y por supuesto en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en toda la República Mexicana en radio y televisión. Les saludo como siempre con gran entusiasmo y estamos aquí puestos listos para presentarles un resumen con lo que consideramos más importante a saber. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Fíjense, lo que va de este 2022 ya estamos empezando a ver que la expectativa de crecimiento económico en México disminuye por una muy baja inversión, lo que genera debilidad económica, y esta es preocupante, según alerta el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Una encuesta mensual sobre expectativas del instituto refleja la previsión a la baja sobre el incremento del Producto Interno Bruto en México, ya que mientras a principios de enero pasado los 35 economistas consultados integrantes del comité de la organización estimaron que sería un crecimiento del 2.7% para este año que corre, este mes, fíjense, en febrero ya están reduciendo su proyección al 2%, una disminución que es bastante considerable. Alejandro Hernández, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, dice que la perspectiva económica poco alentadora se exacerbó por un deterioro en el ambiente político de México. Dice, la persistente inseguridad en el país, homicidios vinculados al crimen organizado, asesinatos a periodistas, insistencia en empujar una reforma eléctrica contraria al mercado y contraria a la economía, acciones como pedir una pausa en las relaciones con España, que ahora resulta que no rompimos con España, y la difusión de información privada del comunicador Carlos Loret de Mola son algunas de las razones por las que en México no hay el suficiente consenso para decir hay un ánimo inversionista. No lo hay. Hay un desánimo en la inversión. Mientras que todo esto, Federico Rubli, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, sostuvo que las reducciones en la expectativa del crecimiento económico están determinadas por el deterioro de la inversión. Y esto, mientras no haya un repunte en este rubro, no va a reactivarse el Producto Interno Bruto de México. No debemos de olvidar que a finales de este mes se van a dar a conocer cifras sobre el PIB del año pasado, el Producto Interno Bruto del año pasado. Y todo apunta a que otra vez tendremos una recesión, lo veremos. Adicionalmente, la inflación en enero registró una tasa anual del 7.07%. Para hacerle frente al Banco de México, incrementó en 50 puntos base la tasa de referencia para dejarla en 6%. Jonathan Heath, que es subgobernador del Banco de México, dice que prevé que la Junta de Gobierno del Banco Central aumente el próximo mes su tasa de interés en la misma proporción que la de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Hay una tendencia para incrementar las tasas referenciales y en el caso de México ha sido más acelerada que otras economías más adelantadas. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma con la que se deja a las instituciones financieras la obligación de avisar a personas físicas o morales sobre el bloqueo de sus cuentas bancarias y se le quita esa facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.
Durante el debate, legisladores de oposición reclamaron que la Unidad de Inteligencia Financiera empiece por investigar a José Ramón López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, y a todos los demás familiares y colaboradores del gobierno que fueron señalados por posibles casos de corrupción. El dictamen se aprobó con 266 votos a favor, una resistencia, 219 en contra de toda la oposición. Luego de poco más de 2 años de iniciado el proceso legislativo, la reforma pasó al Ejecutivo Federal para su publicación y entrada en vigor. Se trata de un dictamen que inició en la Cámara de Diputados en la pasada legislatura a finales del 2019, que fue modificado por el Senado y se regresó a San Lázaro. Patricia Terrazas, del PAN, calificó la reforma como poco congruente. Desde esta tribuna le digo al presidente y a sus aliados que el buen juez por su casa empieza. Tendría que hacer las aclaraciones del origen y destino de los recursos de su familia, de José Ramón, de Martín, de Pío, de su prima Felipa y de sus colaboradores cercanos. Las instituciones de seguridad y justicia de nuestro país cada día están más extraviadas. No quieren entender que la UIF no puede ni debe ser policía ni contar con atribuciones que por mandato constitucional solo le corresponden al Ministerio Público. No es sano que se den más armas a un solo poder. No es sano que se le den más armas al presidente. El PAN llevó hasta el Pleno del Senado una réplica de cartón de la Casa Gris, allá la de Houston, así, pero yo pensé que era una cosita, no, era un maquetón bárbaro, que es la casa, o sea, reproduce la casa en la que vivió el hijo incómodo, no es que son varios, bueno, el primer hijo incómodo del presidente con la albercota y todas esas cosas. Y entonces, ante el desorden que se armó, Olga Sánchez Cordero, la presidenta del Senado, declaró un receso para que los coordinadores parlamentarios se abrieran al diálogo. Kenia López respondió a las protestas de Morena así. ¡Tomada la tribuna! Si alguien sabe de tomar la tribuna son ustedes. Ustedes entraron con caballos a la Cámara. Pues sí, ahí se está poniendo feo el ambiente político. Todo porque la familia presidencial pues tiene sus debilidades, y dentro de estas pues el abuso de poder que hemos visto, que se ha sentido en contratos a petróleos mexicanos, en decisiones cupulares, en decisiones políticas que dependen de los hijos del presidente. Dependen de los hijos del presidente, que voltean a ver a los hijos del presidente para ver si siguen o no con ciertas cosas. Entonces, todo esto pone un acento muy particular en lo que el presidente, bueno, hasta Claudia Sheinbaum dice que el presidente es víctima de un linchamiento, cuando estamos viendo claramente que la familia presidencial pues tiene sus debilidades. Una investigación difundida la semana pasada reveló que López Beltrán habitó entre el 2019 y el 2020 esta casa, la Casa Gris, que es propiedad de Keith Schilling, en su momento directivo de Baker Hughes, una empresa que recibió de Petróleos Mexicanos contratos por casi $200 millones. O sea que son pues 200 casas así como esa, ¿no? Con todo y alberca. La relación no es tan mala, ¿no? Por la casita, $200 millones de contrato, pues vénganos tu reino. Pemex explicó que los pagos a las 25 empresas más grandes que le brindaron servicios entre que empezó el presidente hasta el 2021 incrementaron en 91,758 millones de pesos, y que el aumento en los montos facturados no solamente son para Baker Hughes, nada más faltaba, ¿no? Dice que también son para Halliburton, Weatherford, Schlumberger, que son empresas de diferentes, una es escandinava, dos son norteamericanas, pero pues una empresa del vuelo de Petróleos Mexicanos debe de tener relación con muchas empresas en el mundo. Nada más que aquí está el cabildeo, ¿no? Por decir algo, en Houston, en Texas,
está PMI, que es el Petróleos Mexicanos Internacional. Bueno, la que está al frente de PMI es la hija del secretario particular del presidente López Obrador, pero con una característica muy... A mí se me hace hasta verdaderamente ya así como para el almanaque, ¿no? No habla inglés y es la directora de PMI y tiene que tener pues, diálogo con empresas tipo Halliburton, que llega, se sienta con ellos para dialogar sobre cuestiones contractuales y resulta que tiene que llevar un traductor. Bueno, digamos que no es lo más sagaz. Juan Pablo Guerrero, excomisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información, anticipó que Andrés Manuel López Obrador volverá a atacar al INAI una vez que el instituto rechace su petición para divulgar información patrimonial de un periodista como Carlos Loret. O sea, el presidente le pide al INAI que revele los datos del periodista. Pero hay una cuestión muy interesante, señor presidente. No son recursos del país en términos de presupuesto. Son recursos que se originan en el sector privado. Nada tienen que ver con el patrimonio del presupuesto de egresos de la Federación de México. No sé si se puede entender este concepto, presidente. O sea, usted trabaja para el gobierno, no es un empleado, es un burócrata. Lo digo en el más puro sentido. Carlos Loret no. Carlos Loret es un periodista que dice, vamos a unos mensajes comerciales y regreso. Y entonces entran los mensajes. Sí, le quiero explicar esto por partes porque entonces entra un comercial. Tome este refresco de cola. ¿Sí? Entonces, este refresco de cola le paga a la compañía en donde trabaja Loret una lana, ¿no? Y de ahí sale para el sueldo de Loret, que no es lo mismo que la lana de usted, por ejemplo, o lo que negocia su hijo con el producto del patrimonio de Petróleos Mexicanos. ¿Sí me explico? O sea, ojalá y se dé usted cuenta que el INAI no tiene nada que ver en este asunto. Pero bueno, son cosas que a lo mejor, ya entiendo que está usted molesto, porque tiene usted un hijo que es un zángano. Entonces, pues, defenderlo debe ser complicado, ¿no? Pero pues así son las cosas, señor presidente. Existe un clima de calumnias y ataques en contra del presidente López Obrador. Esto lo dice, pues, la favorita del profesor, que es Claudia Sheinbaum. El ataque no es solo a él y a sus hijos, es al proyecto de transformación. Y eso es lo que les molesta. El que ya no sean ellos los dueños de México. Agreden personalmente cuando en realidad lo que no les gusta pues es la nueva forma de gobernar. Pero es por el bien de México. Ahora ya no son ellos los dueños de México, ahora ya eres tú, Claudia. Es muy simpático lo que está pasando, es verdaderamente simpático. Andrés Manuel López Obrador revisó con su gabinete y gobernadores el avance de las obras de interconexión del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Estuvo ahí y Claudia Sheinbaum habla de esto. Pues hay una parte que está haciendo el Estado de México, otra la Federación, y nosotros en realidad nada más estamos ayudando a repavimentar todas las vialidades que van a hacer. Sí, estamos haciendo todo lo posible para que así sea. En el encuentro en donde se revisó con gran planeación el nuevo aeropuerto del presidente, estuvo Claudia Sheinbaum, estuvo Jorge Arganis, que es el secretario de Infraestructura y Comunicaciones, estuvo Román Meyer, es el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rogelio Jiménez Pons, su secretario de Transportes, y Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México. Gobernador, por cierto, no sé si del PRI o ya es de Morena. ¿De dónde será Alfredo del Mazo? Porque yo veo que cuando los gobernadores de otro partido político diverso a Morena van a salir, no, bueno, es que se derriten por el presidente. ¿Para qué será tú? ¿Para que no los toquen después? Bueno, puede ser. La pausa es con las empresas privadas de España y no una ruptura en la relación diplomática bilateral. Esto lo dice días después de haber dicho: vamos a entrar en pausa en la relación con España porque no queremos que nos roben, porque son abusivos y no somos un pueblo conquistado. Ahora el presidente resulta que no rompió relaciones diplomáticas con España, solamente puso en pausa la relación con las empresas. A ver, vamos a escuchar al presidente y entenderle.
También otras cosas son las empresas españolas. Y la única queja, el único cuestionamiento es de que se abusó en otros tiempos de nuestro país y se le consideró como tierra de conquista. Por las empresas y por el influyentismo político que se llevaba a cabo arriba, en la cúpula de los poderes, tanto de España como de México. Niños, no usen dos preposiciones juntas, por favor. No digan es de que, suena muy naco. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Bueno, pues en más información quiero decirles que Jesús Ramírez Cuevas, quiero que sepan que es el vocero del presidente, calificó como sin importancia la amenaza cuyo origen ya se identificó a un inspector estadounidense de aguacates, un inspector del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que trabaja en Michoacán, como hay otros 79 igual que él. Ahora, si ya se identificó el origen de la amenaza, pues nos gustaría saber pues cuál fue el origen. Y yo no puedo entender una amenaza de muerte sin importancia, a menos de que ya haya diferentes formas de catalogar a las amenazas de muerte, encuentros cercanos del primer tipo, del segundo, del tercero. No le entendí lo de una amenaza de muerte sin importancia, o como ya son tan comunes, a lo mejor hay amenazas de muerte. No, esta no hay que pelarla, esta fue sin importancia. El diseño institucional planteado por la reforma eléctrica propuesta por el gobierno federal sobrecarga a la Comisión Federal de Electricidad, abre la puerta a la discrecionalidad, a la opacidad y a la corrupción. Esto lo dice Ana Lilia Moreno, investigadora de México Evalúa, en el foro 19 del Parlamento Abierto, para analizar esta iniciativa presidencial, que se están haciendo muchas propuestas y pocas están siendo atendidas por el partido político del presidente. La CFE estaría sobrecargada de responsabilidades, se mandaría sola. No vemos claros los contrapesos y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con los que operaría en un régimen de excepción legal a la competencia económica, aunque de facto se comportaría como un agente preponderante, como en el sector telecomunicaciones, en la venta de energía, en la compra de energía como un monopsonio de un insumo esencial para toda la actividad económica, política, social y cultural del país. En el 2021 los contratos de generación distribuida o instalación de paneles solares en techos para uso residencial o comercial cayeron 8.8%. ¿Por qué? Bueno, porque se ve claramente que hay una política muy consistente del gobierno de México para no estimular a todo aquello que genere energías alternativas. Antes que termine este año, la nueva central fotovoltaica de la central de Abasto entrará en funcionamiento, según da a conocer Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Informó que la primera fase, que abastecería a 2 naves, entraría en funcionamiento para el 30 de junio y hacia finales del año habría otras 22 naves, que es el proyecto es de 24, o sea, toda la central de Abasto estaría surtida a través de este tipo de energías. Standard & Poor's, esta calificadora Global Ratings, no vigilará las calificaciones existentes y planea retirar la mayoría del financiamiento estructurado en escala nacional en los próximos meses. Explicó que no está en posibilidad de cambiar su metodología, como lo pidió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Fíjense, hay algunas compañías dedicadas a la calificación de países. Fitch Ratings, Standard & Poor's, Moody's son las 3, digamos, compañías más importantes. Pero la Comisión Nacional Bancaria de Valores, controlada por el presidente, está pidiéndole a las calificadoras que califiquen a México de acuerdo con estándares del presidente. Entonces, Standard & Poor's dice, pues, perdónenme, pero aunque me lo pida, fíjate quién se lo pide, una institución
que sabe de los parámetros económicos, que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que está pidiendo, y sabe la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que le está pidiendo a Standard & Poor's un imposible. Esto es demasiado profundo, porque estamos hablando de un indicador que se llama financiamiento estructurado, que es un tecnicismo, ¿no? Pero lo que les quiero decir con todo esto es: el presidente de México está diciéndole a las calificadoras cómo calificar al país. Y ya fue la primera, Standard, que dice: perdónenme, pero yo así no juego. Y esto se me hace muy grave, porque van a ver en unos días o unas semanas, lo mismo va a decir Moody's y lo mismo va a decir Fitch. O sea que, bueno, estamos ante una encrucijada que la Comisión Nacional Bancaria de Valores se ha convertido en una comparsa del presidente de México. Abel Méndez, juez segundo del Centro Auxiliar de la Primera Región, resolvió que el Congreso no tiene facultades para emitir la Ley Federal de Austeridad Republicana. Declaró inconstitucional el impedimento de 10 años que se impuso a altos mandos del gobierno para que no puedan trabajar en empresas que regularon. El magistrado concedió el 1 de febrero el primer amparo en contra de esta ley, promovido por un exfuncionario del sector financiero al que le negaron un empleo en septiembre del 2021 porque no habían pasado 10 años de su salida del gobierno. Caminos y Puentes Federales, Capufe, aumentó 7.36% en promedio los precios de los caminos y puentes a su cargo debido a índices inflacionarios que se registraron entre el 2020 y el 2021. De acuerdo con el organismo, este aumento a las tarifas, no le llaman aumento, le llaman ajuste, ¿no? Cada plaza cobró diferentes parámetros, pero en promedio estamos hablando de que el uso de carreteras de peaje aumentó 7.36% en promedio en todo el territorio mexicano. México aprovechará la entrada de Singapur como primer estado asociado de la Alianza del Pacífico para ingresar, a tener una plataforma e ingresar a los mercados asiáticos. Esto lo dice Tatiana Cloutier, que después de que lo dijo, le explicaron en dónde está Asia. Nosotros estamos muy contentos porque Singapur será de alguna manera una puerta hacia Asia, y debemos decir que Singapur es nuestro 21 socio comercial y queremos de él y con él tomar algunas ventajas en esta sinergia como Estado asociado. Es una puerta hacia Asia. Pues ahí está, pues si luego se ve, ¿no? Hoy la Asamblea Electoral Nacional del Movimiento Ciudadano, que preside Dante Delgado, coordinador y senador, evaluará el dictamen de la Comisión de Elecciones sobre el perfil de Roberto Palazuelos. ¿Qué pasó? Lanzan al Diamante Negro como aspirante de Movimiento Ciudadano a el gobierno de Quintana Roo. Después, Roberto Palazuelos, en medio de su rollo que trae, dice que él participó años atrás en un enfrentamiento con delincuentes y que traía una 380 y que mató presuntamente al gordo, a un tipo. Entonces, todo esto se ha venido encima de Roberto Palazuelos. Entiendo la explicación de Roberto Palazuelos. O sea, me estaba yo defendiendo. Yo creo que cualquiera haría lo mismo, la verdad. Pero no creo que sea lo más pulcro cuando va a ser aspirante a gobernar un estado. O sea, ¿por qué lo dijo? Pues me imagino que para que la gente piense, oye, pues qué interesante es este cuate, ha estado hasta en balacera. Es una especie como de John Wayne mexicano, ¿no? Una cosa así. Pero, pues, ahora Movimiento Ciudadano trae una granada de mano que no sabe qué hacer con ella, y a lo mejor en una de esas pues le quitan la candidatura a Palazuelos. Vamos a ver. Se recrudece la guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos en los límites de Michoacán y de Jalisco. Ahora utilizan minas antipersonales similares a las empleadas en la guerrilla colombiana y terroristas de Oriente Medio, además de vehículos blindados y artillados conocidos como los monstruos o los drones. Grupos del crimen organizado que operan en la Sierra de Michoacán, entidad que en las últimas 48 horas tuvo al menos 28 asesinatos, están equipados prácticamente como si fueran un ejército. Los municipios michoacanos afectados son Aguililla, Tepalcatepec,
Buenavista, La Huacana, Nueva Italia, que es la zona de costa, que es una zona muy caliente, muy caliente. Gabriel Zamora, Patzingán, Nuevo Urecho, es toda una zona de guerra lo que se está viviendo en este enfrentamiento. Y curiosamente, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, pero onta la familia michoacana, donde los caballeros templarios pareciera como si hubiera habido una recomposición en la zona. Héctor Cabrera Fuentes, prominente científico mexicano originario de Oaxaca, tenía una doble vida con familias en 2 continentes. Se declaró culpable después de haber sido acusado de espiar para Rusia a un informante del gobierno de los Estados Unidos que residía en Miami, en la Florida. O sea, este Héctor Cabrera Fuentes es una especie como de agente encubierto ruso o para el servicio de Rusia sobre actividades estratégicas de los Estados Unidos. Esto es penadísimo y esto, vamos a ver, va a tener fuertes consecuencias para este hombre. Que por cierto, su detención no fue ayer, esto fue desde el 2020. Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue arrestado tras la orden de captura de un juez y la solicitud de extradición de Estados Unidos que acusa al político de narcotráfico, entre otros delitos. Expresidente hondureño. 20 personas fueron condenadas a penas de hasta 20 años de prisión en la provincia cubana de Holguín bajo cargos de sedición luego de haber sido arrestadas durante las manifestaciones de julio pasado. ¿Se acuerdan ustedes? Una manifestación en donde los cubanos decían, ya no podemos más, no podemos vivir así. Bueno, eso es sedicioso para el gobierno del presidente de Cuba. Y todo esto me llama la atención porque Miguel Díaz-Canel fue el orador en el pasado 16 de septiembre, en el desfile de nuestra máxima fiesta patriótica en México. Y este hombre ahora está condenando a prisión a personas que lo único que dijeron es que no pueden vivir en Cuba. Entonces, actos de sedición. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, celebró las declaraciones de Rusia sobre el retiro de algunas tropas cerca de Ucrania. Dice que es necesario verificar que verdaderamente está habiendo un movimiento de retiro de tropas rusas en la frontera entre Bielorrusia, Ucrania y la propia Rusia. Y dice Biden esto. And the fact remains, right now, Russia has more than 150,000 troops encircling Ukraine and Belarus and along Ukraine's border. The United States is prepared no matter what happens. We are ready with diplomacy to be engaged in diplomacy with Russia and our allies and partners and we are ready to respond decisively to Russian attack on Ukraine, which is still very much a possibility. Todavía hay una gran posibilidad de que los rusos hagan algo en Ucrania. Están desplazando 150,000 tropas en las fronteras de Ucrania, bueno, de Rusia con Ucrania y con Bielorrusia. Y aunque está empezando a haber un relativo retiro, Estados Unidos y los aliados a los Estados Unidos estamos preparados para llevar a cabo acciones de carácter diplomático o bien acciones decisivas hacia Rusia en caso de que esta posibilidad todavía se dé. El demócrata habló de sus propuestas sobre el control de armas, pero no dijo nada sobre la demanda rusa de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, no acepte a Ucrania. We will not sacrifice basic principles, though. Nations have a right to sovereignty and territorial integrity. They have the freedom to set their own course and choose with whom they will associate. But that still leaves plenty of room for diplomacy and for de-escalation, because this is about more than just Russia and Ukraine. It's about standing for what we believe in, for the future we want for our world, for liberty, the right of countless countries to choose their own destiny. Dice, nosotros no vamos a sacrificar los principios básicos, que las naciones tienen el derecho a su soberanía y su integridad territorial. Y por lo mismo esto nos da un espacio que debemos de usar en diplomacia y una forma de detente, o sea, de la diplomacia que trata de llegar a un acuerdo. Esto va mucho más allá de Rusia y de Ucrania. Es lo que nosotros realmente luchamos y por lo que creemos en un futuro, en un mundo en el que la libertad de las naciones
tienen que tener la potestad para escoger su propio camino. Al advertir a Rusia que una invasión a Ucrania traería un daño inmenso para ambos países, Biden recordó que los rusos y los estadounidenses lucharon juntos, brazo con brazo, en la Segunda Guerra Mundial. World War II was a war of necessity. But if Russia attacks Ukraine, it would be a war of choice, or a war without cause or reason. I say these things not to provoke, but to speak the truth, because the truth matters. Accountability matters. If Russia does invade in the days and weeks ahead, the human cost for Ukraine will be immense. And the strategic cost for Russia will also be immense. Si Rusia invade a Ucrania, el costo va a ser tremendamente grande. Nosotros peleamos juntos por necesidad en la Segunda Guerra Mundial, pero lo que está haciendo Rusia al pretender atacar a Ucrania, entonces eso sería no una necesidad, sino una decisión. Y hay una diferencia entre defenderse y otra cosa, decidir una invasión. Son principios que pienso que tienen que observarse por parte del gobierno del presidente Vladimir Putin. Y por último, el señor Olaf Scholz, es un nombre clave. Olaf Scholz es el nuevo canciller alemán. Estuvo con Vladimir Putin y es importante porque el oleoducto que conecta a Rusia con Alemania podría suspenderse en caso, la construcción, podría suspenderse en caso que a Rusia se le ocurriera atacar a Ucrania. El gobierno de los Estados Unidos ya dijo, si esto pasa, este oleoducto, olvídense de él. Y este oleoducto es básico para el suministro de energía de desechos fósiles en la parte norte de Europa. Vamos a hacer una pausa, si me lo permiten. No estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta, que va en este sentido. No habrá inversión en este año, por lo que la expectativa de crecimiento es nula. ¿Piensa usted que México pudiera paralizarse? Es lo que nosotros aquí estamos viendo. Yo quisiera que se pusieran en contacto a través de www.centralfmequilibrio.com, en @PedroFerriz, @CentralFM y en nuestras aplicaciones en iOS y en Android. Es importante que vayamos viendo juntos la problemática. Este año, que tendría que haber sido de despegue, está siendo de disuasión por las causas que aquí he aludido, de lo que dice el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Más adelante en el programa platicaré con ellos, pero hoy hay preocupación por un gobierno que no estimula a la inversión. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. ¿Cuál es la labor de un gobernante? ¿Qué es lo que hace al frente de un gobierno? Bueno, obviamente tiene que ver con el marco referencial en el que nos movemos todos. Un dirigente de un país se encarga que el país funcione en base a una constitución, a las reglas que se tienen para que un país opere. Y es el principal salvaguarda del ejercicio de un Estado de derecho. No de chueco, de derecho. Y cuando un presidente no actúa de esa manera, empieza a haber problemas y disfunciones y arritmia. El país entra en una angustia porque las cosas se salen del orden legal y empiezan a verse bajo otros que no son principios, sino de un desorden que se generaliza y después se vuelve caótico. Lo que estaríamos esperando para este 2022 es que luego de la pandemia, porque esperamos que en este año salgamos de todo esto, ¿no? Luego de la pandemia, tuviera que haber en México un ambiente asertivo, es decir, de un pensamiento positivo para la inversión. Y el primero que tiene que estimular la inversión debe ser el presidente. E invitar, ser un factor de convocatoria para invitar a las inversiones que hay rondando en todo el mundo, buscando oportunidades en países para asentarse y de ahí hacer algo que florezca. El dinero, visto como inversión, es como una semilla que se pone en un lugar,
se cuida con esmero y germina. Y después se vuelve un árbol frondoso que da frutos. Esa es la base de la actividad económica en el mundo. Pero aparentemente el presidente tiene una visión muy diferente de lo que representa estimular el nombre de México. Y para él, el nombre de México es la dignidad de un pueblo que no se deja robar, es el ponerle un alto a todos los que abusan con contratos leoninos para llegar a México y explotarnos como si fuéramos un pueblo de conquistados. El hombre trae una visión virreinal de lo que eran las haciendas y la explotación, de tiempos que ya fueron tiempos idos. Hoy un gobernante debe, entre sus características, tener la necesidad de entender que no puede tomar decisiones unilaterales, que las decisiones que toma un país siempre son globales y siempre resultan de acuerdos con otros países. Ya no podemos vivir en un feudo rodeados por un muro de castidad que nos impida a los mexicanos tener contacto con el exterior o que el exterior tenga contacto con nosotros. Porque el mundo está integrándose cada vez más en bloques. Imagínense ustedes que cuando se conformó la Unión Europea, hubiera dicho España, yo no le entro. O lo que sucedió ahora con el Reino Unido, cuando se salió, con el Brexit, se salió de Europa. Y lo que hoy está trastocando al Reino Unido tiene mucho que ver con la necesidad de volver a establecer contacto con aquello que rompió, que lo tiene enfrente, ahí en la Normandía, con Francia y con Alemania y con España y con Italia. Y ahora los ingleses vuelven otra vez a levantar su banderita, a decir, aquí estamos. Y México disuade la inversión de energías limpias, espanta a los inversionistas norteamericanos, canadienses, japoneses. Y si no es por la violencia que hay en México, es porque cambia las reglas. O si no, porque suspende la relación, porque no se vale que nos vean como un pueblo sojuzgado. Y entonces, con la dignidad de un presidente herido y frustrado y acomplejado, lo que está pasando es que ahora el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas dice, no hay una perspectiva para invertir en el país. 2022 será un año de poca inversión. Poca inversión. El mundo está volteando a ver y entender en dónde hay posibilidades en función de avances tecnológicos, formas de vida diferentes, pensamientos fuera de la caja, que nos hacen tener la necesidad de ser mucho más flexibles, mucho más imaginativos, mucho más creativos y sobre todo mucho más fáciles. Y el presidente se pone difícil. Y el resultado es claro, el empobrecimiento del país, porque nadie nos voltea a ver. ¿Saben ustedes cuánta inversión hay de españoles en México? Hay 70,000 millones de dólares. 70,000 millones de dólares en inversiones en turismo, en inversiones económicas. El banco más grande de México es español. Y el presidente habla de contratos leoninos con España y de suspender la relación, más no la diplomática, sino con las empresas españolas. Y le pega a Repsol y le pega a todas. Pero se pega a sí mismo. Lo único que está dando a conocer el presidente es que es muy chiquito. Y un presidente chiquito no puede gobernar a un país grandote. Hay una desproporción. Y también, señor presidente, un despropósito. Abra su mente. Déjese asesorar por gente que piensa en grande, ya que, por lo visto, para usted, pensar en grande es imposible. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Es bueno ver a viejos amigos
amigos queridos, apasionados por la política, y es el caso de Humberto Aguilar Coronado, diputado federal por el PAN. Y Humberto, me da mucho gusto en primer lugar verte tan entusiasmado, parecía así como si te diera un segundo aire político el estar otra vez dándole a la vida que tanto te gusta. Así es, mi querido Pedro, tú sabes, yo descubrí mi vocación desde muy temprana edad y seguir en esto profesionalmente, en activo, y bueno, firme en mis convicciones, ¿no? Para mucha gente dice, qué fácil es. No, 40 años militar en un partido político. No, hombre. Ahora no está sencillo. No está nada sencillo, pero lo has hecho con una gran dignidad. Muchas gracias. Humberto, hay una necesidad legal para proteger de una manera más eficaz al trabajo, al desempeño periodístico. No quiero decir con esto que el periodista sea diferente a cualquier ciudadano. Lo que sucede a veces con el periodismo es que el mensajero a veces se toma como si fuera el mensaje, y esto se traduce en que se vuelve el ser periodista o mensajero un peligro. Lo hemos visto, que puede ser un peligro hasta terminar con tu vida, o bien atentados como lo que acaba de sufrir Carlos Loret de Mola, en algo que pues para mí no tiene ninguna explicación, no le veo una explicación lógica. Pero ustedes han promovido en la Cámara el que haya ¿qué es lo que están promoviendo para que tengamos más garantías o garantías para nuestro desempeño? Pues mira, precisamente ante la amenaza que desde el poder se cierne sobre la actividad periodística, nosotros hemos trabajado intensamente para ver cómo podemos proteger esta, que para nosotros es una noble actividad. Nosotros desde Carlos Septién García para acá hemos tenido destacados periodistas en el partido, y también hemos respetado a muchos periodistas que, como ustedes, dan la cara como esos mensajeros que quieren que la sociedad esté informada. Desafortunadamente, desde el poder muchas veces no se comprende esta actividad y le resulta incómodo a quien está en el poder. Y no me refiero nada más al presidente actual, quizá los presidentes actuales también tuvieron algún dejo de esta actitud autoritaria, de esta intención de control sobre los medios de comunicación, sobre periodistas, conductores, etcétera. Y eso me parece que tiene que cesar, no solamente en la persecución de la actividad periodística o de lo que el contenido del mensaje le molesta a la autoridad, sino también esas hostilidades que se han dado en instalaciones y, por supuesto, en muchos de los casos, amenazas. Y bueno, y ya en 30 casos en este sexenio, en pérdida de la vida de los periodistas que han sido asesinados. Por eso en el Partido Acción Nacional alzamos la voz. Nosotros respetamos esta actividad y creemos que por la esencia de la misma actividad tiene que ser protegida de una manera especial en el Código Penal Federal y en el Código de Procedimientos Penales. Entonces estamos incorporando un nuevo tipo en donde se incrementen las penas para quien persiga esta actividad, y si es funcionario público, que se incremente al doble este tipo de penas. Nos parece que esto es una muestra clara de lo que ya no podemos permitir. Tú lo viste ayer y seguramente ya lo consignaste. Por primera vez en la historia, la fuente de la Cámara de Diputados se manifiesta exigiendo que sea respetada la actividad periodística y, sobre todo, que sea respetada la vida. Dándole la espalda al presidium. Dándole la espalda, sí, claro, al presidium. Entonces, utilizando un grito que muchos de las organizaciones sociales utilizaron en el pasado para un tema diferente, pero que también tiene que ser protegido y aclarado en su momento. Cuando decía, vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿no? Bueno, ellos, parafraseando, estaban diciendo, queremos trabajar vivos, nos queremos mantener vivos, pero vivos en libertad. No está fácil ejercer esta labor periodística cuando desde el poder se empiezan a ver los colmillos autoritarios, las garras de la posible intención dictatorial que se tiene. No solamente, y esto es muy grave para este país, no solamente desde el poder presidencial, Pedro, sino también desde los poderes locales, los gobiernos de los estados. Ahí están casos muy interesantes, como el caso de Baja California con Bonilla, ¿no? Sí.
El caso, por ejemplo, de Puebla. Hay muchos casos que se ven muy claramente definidos con rasgos autoritarios. Veracruz ni se diga, ¿no? Pero ese señor confunde todo lo confunde. Entonces, en el PAN, preocupados por este asunto, vamos a presentar el día de mañana, la íbamos a presentar ayer, pero ya no nos dio tiempo por la discusión que tuvimos sobre esta locura que se aprobó ayer de regresar los dineros de los partidos políticos en una forma en la que, en fin, pero es otro tema. Pero la vamos a presentar el jueves y hoy nos activamos en este orden de ideas, hombre, para que los periodistas sepan que hay una iniciativa que pretende protegerlos o tratar de protegerlos mucho más de lo que están protegidos en la actualidad. Sí, porque el periodista, o sea, nuestra labor a veces tiene que luchar contra varios frentes, ¿no? Sí. Fíjate, Humberto, que se siente muy raro cuando llega un asistente y te dice, oye, te habla Amado Carrillo, ¿no? Entonces, palabras mayores. Esas cosas las he vivido, ¿no? Sí. O que llegas a algún lugar a dar una conferencia y dice, oye, llega un gato ahí con un sombrero y te dice, oiga, usted va a cenar hoy, ¿verdad? Pues por lo general sí ceno, sí, pero va a cenar con el abuelo. El abuelo ya murió. ¿Y el abuelo? Sí, el abuelo lo va a invitar a cenar y tiene usted que ir a cenar con el abuelo. Entonces, cuando tienes, por un lado, a un presidente que ataca directamente a la labor de una persona que con argumentos, con documentos, con cuestiones fehacientes, con investigación, saca a la luz, pues nuestro trabajo es sacar a la luz cosas, ¿no? Claro. Y saca a la luz actividades que pudieran ser susceptibles de ser revisadas de un hijo del presidente. Pues yo entiendo que a lo mejor el presidente se enoja porque es su hijo, pero pues primero que hable con su hijo, ¿no? Claro. Y después ya que hable con Loret, ¿no? Yo puse en mi columna del día de hoy que me recordó ese comercial que seguramente viste cuando le dijo un tipo en la televisión, todo lo que ves, hijo, es tuyo. Y se voltea y le dice, la Cheyenne, pa. Así se ve que López Obrador le habló a su hijo, le dijo, Junior, y la casa gris, ¿qué pasó, no? Me parece que es terrible ese tufo autoritario. Me parece que debemos contenerlo. A ver, Pedro, ¿qué te cuento a ti? Que tienes toda una trayectoria y que también has vivido tipo de presiones. Afortunadamente, digo, estás aquí y sigues ejerciendo la profesión, pero pues para los que nos mantenemos en esta actividad sabemos que tú, Carmen, Jesús, Joaquín, ¿cuántos quieres que te diga? Ese es precisamente lo que nos motiva precisamente a incorporar un título en el Código Penal para hacer o entender muy claramente que los delitos contra el ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión es lo más importante ahorita. Mira, si para 2018 teníamos ya una democracia más o menos consolidada, teníamos una libertad realmente valorada, para el 2021 2022, estamos en el 2022, esta democracia está siendo amenazada con el ataque sistemático a los órganos constitucionales autónomos y sobre todo al Instituto Nacional Electoral y ahora al IFAI, al INAI, con esta petición absurda expuesta sin facultades el presidente, sin entender cuál es la naturaleza del Instituto Nacional Electoral. Y lo que me sorprende, yo tengo el mismo pensamiento que tú cuando antes de irte a corte, que no hay nadie que le diga, presidente, la estás regando, presidente, estás pasando por encima de la Constitución. Lo que hizo con Loret de Mola al exhibir esos datos viola la Constitución, viola la ley de datos personales. ¿Lo pone en riesgo? Lo pone en riesgo. Y por supuesto que Carlos Loret en su momento tiene todo el derecho de denunciar al presidente de la República por todo este tipo de actos. Y me parece que lo que le dolió evidentemente es que es su hijo el que está metido en el ojo del huracán y el conflicto de intereses. Pues sí, ya no se acuerdan, por supuesto,
de Pío recibiendo dinero, de Martín recibiendo dinero, de Delfina pidiéndole recursos a sus trabajadores para el movimiento, de la prima, la causa de Felipa, con contratos de Manuel Bartlett y tantas casas que no se pudo. Entonces, y ahora el demócrata de Bartlett está promoviendo regresar al pasado 35, 40 años más. Entonces, todo este tipo de cosas se configuran en un asalto sistemático a la democracia y a la libertad. Y dentro de esa libertad está la libertad de expresión, que es lo que para nosotros es mucho más importante. Puedo no estar de acuerdo en lo que tú me estés diciendo, pero de verdad te debo respetar lo que tú estás diciendo, porque esa es tu forma, tu expresión. Y siempre hemos reclamado periodismo de investigación, no nada más lectura de notas. Y cuando hay periodismo de investigación, entonces lo persigue el gobierno para acallar todas esas voces. A mí me parece que el presidente se equivocó, que es un punto de inflexión a la baja este tema de Carlos Loret, y no defendemos a Carlos Loret por ser Carlos Loret, es la profesión, es la actividad, es el ejercicio, es el periodismo de investigación que a los mexicanos nos hace ver que si la Casa Blanca fue motivo de escándalo en el gobierno de Peña Nieto, la Casa Gris en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es del mismo tamaño o más grande que lo que pasó en el pasado. Hombre, ellos nos dicen, es que con Calderón había 100,000 muertos. Sí, en 6 años. Van 3 años y ya van más de 100,000 muertos. Es que con Fox, las toallas que costaron no sé cuánto. Sí, está bien. En su momento fueron un escándalo y le costó al partido que estaba gobernando, nos costó al PAN todos esos errores que se cometieron, y desafortunadamente, no desafortunadamente, a ver, lo replanteo, afortunadamente dio paso a una tercera transición, a una tercera alternancia en el poder. Claro. Eso es lo que deberían de valorar ellos, no nada más echarle la culpa al pasado, porque además es muy interesante, Pedro, en los debates parlamentarios, en los debates en el Consejo General del INE, todo es la culpa del pasado, nada es culpa del presente, pero se les olvidan 6 años, los 6 años de Enrique Peña Nieto. Con esos 6 años no se meten. No se meten. Ni con el pétalo de una rosa. Y no, pues ¿de dónde anda Videgaray? Exactamente. Osorio Chong ya no se agacha más porque si no, no vería nada. Hoy vi una caricatura muy buena en donde está Lozoya en un cesto de basura, ¿no? Y allá en la hamaca están Videgaray, Peña Nieto. Pues sí. Pues ya con fue eso. Solo el corrupto, dice. Se le llamaba el fusible, ¿te acuerdas? Exacto. Sí. Le agarraron de fusible. Humberto, sí. Es un placer el verte. Hay mucho que hacer y tú bien lo apuntas. No se trata de Carlos Loret, lo he platicado con Carlos. Se trata de la actividad. No puedo yo olvidar que a su abuelo lo mataron. Sí. No podemos olvidar otros sacrificios que se han hecho en aras de la libre expresión. Y bueno, hay muchísimos casos de gente muy querida que a lo largo de nuestras vidas se ha atravesado en nuestra actividad profesional y que hoy ya no está. Sí. O que le han hecho pedazos, ¿verdad? Sí. ¿Qué te puedo decir? No, y se mete con todo, vidas personales. Dicen que la mafia a la familia la perdona, ¿no? Pero la mafia de la vida política no perdona no se nada. Perdona. Y además, ahora, en el tiempo que nos tocó vivir, el tiempo de las redes sociales, el tiempo de la comunicación al instante, ya nos enteramos prácticamente de todo. Ya todo. Así es. Pedro. Pañuelo. Humberto Aguilar Coronado, diputado federal por el Partido Acción Nacional, un enamorado de la vida política, está reloaded, está aquí otra vez. Está aquí para atacar de nuevo. Ahora que está de moda Houston. Te abrazo con cariño. Y espero que esta iniciativa hacia la libre prensa y el libre pensamiento prevalezca y siga adelante, y que México se convierta en un sinónimo de un lugar en donde se respeta la opinión, porque entonces se respetará a sí mismo. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio.
Y vamos a Houston, en los Estados Unidos, con Adriana Branch, que, como siempre, con información internacional. Te saludo. Adriana, ¿cómo estás, querida Adriana? Buenos días. Y desde Houston, como decías hace un momento, la ciudad de moda. Estamos aquí en nuestros estudios de Central FM Equilibrio, muy contenta. Oye, pedí dos asuntos que me parecen interesantes hoy en el tema internacional. Además de comentar cómo está el tema de Ucrania, quiero retomar una publicación que hace el Consejo Editorial del Washington Post, porque el tema de este ataque a la prensa del presidente de México, pues ya trasciende fronteras y ya se plasma en diarios internacionales como tenemos el Washington Post. Se hace esta publicación, quiero ponértela en pantalla, la foto, que dice que mientras periodistas enfrentan una mortal violencia, el presidente de México ataca a la prensa. Pues sí. Es todo un editorial que hace el Consejo Editorial precisamente del Washington Post. Y a destacar, se habla de muchas cosas, pero a destacar, o sea, la piedra angular de lo que se dice en esta publicación es básicamente, le están pidiendo a Joe Biden condenar la violencia en contra de los periodistas de México. Básicamente eso es lo que está haciendo esta publicación, Pedro. Fíjate que el hecho que trascienda así me hace pensar que lo que nosotros tendríamos que estar viendo como sociedad mexicana tendría que ser todavía mucho más profundo, porque si bien hubo una reacción muy importante en los medios digitales el viernes por la noche, cuando más de 1 millón de personas se conectaron a través de una conversación en Twitter, yo pienso que tiene que haber un seguimiento de esto, porque esto no para ahí. El presidente del primer ataque ha reincidido otras 2 veces, claramente mostrando que no tiene el más mínimo respeto por lo que tendría que tener. Sí, ahora que lo comentas, hay que recordar, Pedro, que en agosto del 2018 todavía era presidente Donald Trump y, como sabemos, atacaba duramente a la prensa en todos los rallies. No era en una mañanera, pero sí en los rallies. Era un constante ataque a la prensa, como lo mismo que estamos viendo en este momento. Y en agosto del 2018, cientos de periódicos, eran 300 para ser exacto, en Estados Unidos, hicieron una editorial y la firmaron en conjunto. En conjunto, fue una iniciativa del Boston Globe y seguramente te acordarás cómo sale este editorial, que no es de uno ni de otro, es de todos los periódicos, de 300 publicaciones condenando lo que estaba haciendo el presidente Donald Trump. Pero regresando a esta demanda que hace el Washington Post, que le demanda al presidente Joe Biden que condene lo que está haciendo el presidente de México, lo cual es una demanda fuerte. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque el año pasado Joe Biden se comprometió a, fíjate, proteger y promover medios libres e independientes alrededor del mundo. Y entonces esta publicación dice que por haber hecho esa promesa, pues ahora debe pedir a nuestros aliados, no solamente a Estados Unidos, sino a los aliados de Estados Unidos, apoyar la prensa libre. Y te voy a poner este comunicado que lanza el presidente en mayo 3 del 2021, era justamente el Día de la Libertad de Expresión. Y ahí nada más dos fragmentitos que dejan muy claro cuál es la labor del periodismo. Dice, periodistas descubren, o sea, ¿qué hacen? Los periodistas descubren la verdad, demandan transparencia de aquellos en el poder, son indispensables para la democracia. Y luego en otro pedacito, algo importante que también quiero resaltar, sigue diciendo este comunicado de la Casa Blanca, que es lo que dice Joe Biden, dice, reconocemos el papel que la prensa libre juega en la construcción de una sociedad libre. Y aquí viene la parte donde se compromete, dice, nos comprometemos a proteger y promover una prensa libre, independiente y diversa. Y entonces retoma el Washington Post esta comunicado de la Casa Blanca y le demanda que se pronuncie al respecto. Y bueno, en esta publicación del Washington Post se habla de todo, ¿no? Se habla de los periodistas asesinados, pone nombre y apellido, recuerda a Héctor López, Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Roberto Toledo, por supuesto toca el tema de Carlos Loret de Mola, que por cierto escribe en este periódico en la sección de Español, Pedro. Y pues eso es lo que trascendió con respecto a este tema tan caliente en México, aquí en los Estados Unidos. Mucho, muy, muy caliente lo que está pasando, y creo que esto va a escalar a otros países en los que, por ejemplo, en Europa, estoy pensando en el periodismo danés, estoy pensando en el periodismo inglés, en el español,
bueno, en otras latitudes en las que pues ya se pasó por todo esto alguna vez en la vida, ¿no? Y se superó, y en México todos los gobiernos nos salen con la misma, y garantizaré la libertad de expresión, cuando en realidad un gobierno ni siquiera tiene que decir eso. Lo que tiene es que salvaguardar los derechos de la libre prensa, de la libre expresión, del libre pensamiento, no solamente de periodistas, sino de cualquiera que se exprese públicamente. Y eso es lo que tenemos que proteger para tener un país en términos de salud mental y espiritual. Y esto el presidente parece no entenderlo. Sí, ya con eso es lo último, Pedro. Nada más decir que estamos siguiendo muy de cerca lo que está sucediendo en Ucrania. No hay información nueva más que el comunicado o la conferencia de prensa ayer de Joe Biden, donde dice que no hay todavía claras pruebas de que Rusia esté realmente replegando sus tropas, como lo comentábamos ayer. Hay un total escepticismo. Vamos a ver qué sucede. Por lo pronto seguimos igual que ayer. Ya se pasó la fecha, febrero 16, 3 de la mañana. No tenemos guerra, eso sí. Pero las cosas siguen estacionadas. Bien, pues por lo pronto hay un resquicio, hay una esperanza por ahí de poder tener un camino hacia la paz. De otra manera, como dice el presidente Biden, esto tendría gravísimas consecuencias para Rusia, pero también para todo el mundo. Gracias, como siempre, Adriana, por estar aquí conmigo. Gracias, Pedro, a ti, un placer estar aquí. Igual, querida amiga, desde Houston, Texas, con información internacional, Adriana Brani. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. 2 minutos después de la hora, aquí un resumen de lo más importante que le estamos informando en la hora central. México presenta debilidad económica preocupante. Esto lo alerta el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Responsabilizó al deterioro del ambiente político interno del país, a decisiones mal tomadas en políticas públicas, a un ambiente enrarecido que hay en el país para que las inversiones fluyan, y por lo mismo este año, que se pudiera haber esperado un año de mayor desarrollo, pues lo vamos a ver al revés. De hecho, en unos días más se sabrá cuál fue el destino del Producto Interno Bruto de México en el 2021, su cifra final, y yo la veo en recesión. Las instituciones financieras y no la Unidad de Inteligencia Financiera avisarán a personas físicas o morales el bloqueo de sus cuentas bancarias, según determina la Cámara de Diputados. El PAN en San Lázaro pidió al presidente que primero aclare el origen y destino de los dineros de su familia, y dicen que el buen juez por su casa empieza. El Blanquiazul llevó al Senado una réplica de la Casa Gris para exigir una investigación a José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente López Obrador. Pemex explicó que los pagos a las 25 empresas que le brindaron servicios entre el 2018 y el 2021 incrementaron en 91,758 millones de pesos, y que el aumento lo facturó en diversas empresas, no solamente en Baker Hughes. O sea, nada más faltaba. Pero Baker Hughes acabó con contratos en ese periodo que llegaron casi a los 300 millones de dólares. Vinieron aumentando de 60 gradualmente hasta 296. Andrés Manuel López Obrador atacará al INAI cuando rechace su petición de divulgar información patrimonial de Carlos Loret de Mola por ser ilegal y rebasar sus facultades, según anticipa un excomisionado del IFAI. Existe un clima de calumnias y ataques en contra de López Obrador y a sus hijos por su proyecto de transformación, defiende Claudia Sheinbaum, de un tanto desesperada, jefe de gobierno en la capital de la República Mexicana. El presidente de México revisó con su gabinete y gobernadores el avance de las obras de interconexión del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Sheinbaum dijo que hacen todo lo posible para garantizar que los usuarios hagan los 45 minutos que dice habrá de trayecto entre el centro de la Ciudad de México y el aeropuerto que por cierto todavía no tiene espacios aéreos autorizados por la FAA, que es la Federal Aviation Agency. La pausa es con las empresas privadas de España y no una ruptura de la relación diplomática con España, según dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora viene la segunda parte, ¿no? A ver qué dice el gobierno español, que están
poniendo como proscritas a sus empresas. O sea, imagínense un gobierno español que diga, conmigo no es la bronca, es nada más con las empresas que representan la economía de España. Entonces no te preocupes. Es de verdad, yo creo que este hombre necesita asesoría, si no es que una guía psiquiátrica mucho más importante. Estoy con Santiago Torreblanca, diputado federal por el PAN. En la Cámara de Diputados se ha aprobado una reforma que permite a partidos políticos renunciar a su financiamiento público, que hasta donde yo entendía son destinos preetiquetados para una actividad política, que si son regresados en su totalidad, o en su totalidad no creo, pero en parte se pudiera interpretar como una acción de proselitismo ante la opinión pública. Y pues yo quisiera preguntártelo, Santiago, antes que nada, gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Excelente, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estuvo la discusión ayer sobre este tema? A ver, estos cuates son los farsantes. Déjame platicarte primero el antecedente. El año pasado, con relación a la pandemia, Morena quiso hacer proselitismo. Quería hacer proselitismo diciendo que donaba recursos, pero no quería donarlos realmente. Entonces, sabiendo que legalmente no era posible, solicitó al INE y a la tesorería que le recibieran parte de sus prerrogativas ya otorgadas, sí, sabiendo que se los iban a negar porque era ilegal. Claro. ¿Con qué? Con la excusa de decir, miren, el INE no me deja. Y ganar por doble partida, atacar a su enemigo favorito, que es el INE, por un lado, y por el segundo puede hacer proselitismo diciendo que habían dado prerrogativas para combatir la pandemia, lo cual era falso. ¿Qué dijo el INE? Prerrogativa que ya te di. Para este año, para este ejercicio, no puedes renunciar porque entró tu patrimonio y tú solo puedes gastar tus recursos en los fines constitucionales, en los fines del 41 y nada más. Tú no puedes donar tu dinero porque no eres un donador, ni una donataria, eres un partido político. Si quieres renunciar, esas administraciones futuras, y puedes hacerlo. Y en ese momento, Movimiento Ciudadano y el PAN renunciaron a parte de sus administraciones. Este año vuelve con la misma simulación, después del escándalo del bodoque, Morena, y dice, quiero regresarte mis prerrogativas de enero y febrero, sabiendo que no se podía. Si Morena quiere renunciar a parte de su financiamiento, lo puede hacer. Manda un oficio al INE diciendo, de marzo a diciembre quiero que me descuentes tanto. El INE va a checar que se cumpla con las multas pendientes de pagar y, en su caso, con los proveedores con los que haya adquirido compromiso, y lo hará. El punto es que Morena no quiere donar. Morena quiere atacar al INE por un lado y mentirle a la gente por el otro. Agarrar dos pájaros por un tiro. ¿Cómo está la ley? ¿De qué se trata esta reforma? Hay tres recursos, por así decirlo. Uno, los subejercicios anteriores, los remanentes. Los subejercicios anteriores no solo los partidos los pueden regresar, están obligados a regresarlos al INE. Estás obligado a ello. ¿Por qué entonces Morena quiere meter esto en su reforma? Para hacer caravana con una obligación legal. En lugar de decir, regreso este dinero porque fue un subejercicio y estoy obligado a hacerlo, es decir, regreso este dinero porque soy muy bueno y quiero donar para las vacunas. Es la trampa, es pura simulación. Pura simulación. Y otra muy importante, no quieren regresar el dinero al INE, que es el que dice, con pesos y centavos, según lo que dijo la UTEF, su órgano, unidad técnica especializada en fiscalización, me debes tanto. No, quiere hacerlo a través de la tesorería. ¿Para qué? Para donar al gobierno. Y porque la tesorería no sabe realmente cuál fue el remanente. Segunda trampa. Ellos dicen, yo quiero poderte regresar el dinero que ya me diste. Es decir, por ejemplo, en este año quiero el dinero que ya me diste en enero y febrero, regresártelo. Y regresártelo a través de la tesorería. Es un grave error. Primero, la tesorería, por no ser órgano especializado, no sabe quién es el órgano del partido encargado de autorizar eso. No lo sabe. Entonces no vas a ver si tiene la personalidad y siguió el trámite jurídico correcto o no. No sabe el monto de las multas. Y esa es la trampa. No sabe los adeudos de proveedores de ese partido. La tesorería va a recibir el dinero, le va a girar un oficio al INE, y cuando el INE finalmente le diga no se puede, ¿qué pasó? Ya el dinero ya se quedó ahí, ya no se puede regresar, ya no se puede mover. Entonces, y por último, vienen con la cantaleta de que este dinero es para hacer frente a la pandemia o desastres naturales. Y por eso proponen hacer un artículo 19 ter de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde es el artículo más ambiguo. Dice que este dinero, la tesorería podrá utilizarlo o no podrá
para cubrir una emergencia sanitaria o catástrofe natural. Perdón, pero la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria es una ley muy estricta que precisamente indica obligatoriamente a dónde se van a ir los recursos remanentes de cualquier sentido. Claro. Y esto es una simulación, decir que podrán. O sea, es de veras el partido de la simulación. ¿Qué es lo que está pasando? Está la cantidad de porquería y excremento que tienen encima que ya no saben cómo limpiarlo. Y ya no saben qué cincel utilizar. Porque esto ni con leche y cloro sale. No sale con nada. Aparte que hay cada vez más un ataque sistemático, se ve, al Instituto Nacional Electoral. Yo pienso, dentro de los 3 proyectos legislativos que tenía Morena al principio de la actual legislatura, uno de ellos era el INE, modificar sus principios, sus estatutos, porque a decir del presidente, el INE necesita una reorientación que acabaría de alguna suerte controlándolo, y tendríamos entonces, creo, una regresión histórica de algo que nos ha costado tanto trabajo hacer, que tengamos una institución electoral con un grado de certeza y con un grado de ciudadanía. Pero no solo es el INE, es INE, INAI, COFESE. Es un hombre que aborrece las instituciones y los contrapesos. Y fíjate, en 3 años, la cantidad de instituciones que ha tirado por la borda. O las ha desmantelado desde dentro. O sea, sí. Cuando uno ve cómo nombró a los comisionados de la CRE o desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces las vacía por dentro. Dice, si constitucionalmente no me dan los votos para destruirlas, las vacío. Sí. Las vacío, meto puro inepto, leal, que no le interesa, y las hago inoperantes. Banco de México, Santiago. Bueno, hasta es un Banco de México, le hemos librado bastante bien, ¿eh? Hasta eso sí hay que reconocer. La gobernadora ha sido bastante prudente, y los gobernadores, hay uno muy polémico, Esquivel, pero mal que bien, Banco de México se ha mantenido. Hasta que pase algo. Porque, fíjate, cuando haya una disyuntiva para Banco de México de tomar una decisión de soberanía monetaria, en donde se vea, como en algún tiempo se dio en México, la economía se lleva desde Los Pinos, que decía Luis Echeverría. Aquí, pues la economía se lleva desde Palacio Nacional, y entonces veríamos cosas que a lo mejor no queremos ver. No, y lo que se trata es de contrapuntear y simular. Lo que están haciendo ahorita con el INE, ¿no? Yo te digo que te quiero devolver los recursos, yo sé que legalmente no es posible, me dices que no, te ataco, eres un corrupto neoliberal conservador. Al INAI, yo te pido que por favor me exhibas los contratos privados y los ingresos de un periodista. El INAI evidentemente le va a decir, no es posible. Claro, está protegiendo a los neoliberales. Entonces es un juego de comunicación. Es un juego de comunicación y de propaganda política vergonzoso. Vergonzoso es la palabra. Bueno, por lo menos lo están ustedes viendo. Creo que ayer se armó un escandalazo tremendo en ese sentido, y creo que hay que seguir con mucho ahínco y poniendo hincapié en las cosas fundamentales para que ustedes, digamos, desde el lado de la oposición a Morena y sus aliados, pues sigan teniendo una voz que, en lo que vean ustedes atentatorio a la estabilidad de nuestro país y de nuestras instituciones, pues hagan su trabajo, que finalmente es lo que les toca. Mira, nos toca defender a las instituciones. ¿Por qué Estados Unidos de Norteamérica es un gran país? No necesariamente ha tenido los mejores presidentes. También tiene legisladores vergonzosos de un lado y del otro. Sí. Porque tiene instituciones fuertes. Por eso funciona Estados Unidos. Los gringos no son mejores que los mexicanos, ¿eh? Yo creo que los mexicanos somos mucho más talentosos en todo. Pero ellos, desde el siglo XVIII, han construido instituciones sólidas que no se caen y que no dependen de una persona. Exacto. Sí, o de un momento. O de un momento, no son coyunturales. No son coyunturales. Y esta fuerza institucional que se da en el Reino Unido, en Alemania. En Alemania. Oye, después de 2 guerras. Por eso se levantan. Todo se devastó y se levantaron. Y bueno, creo que en México necesitamos de una mayor disciplina y sobre todo de una verdadera transparencia informativa que nos permita a los mexicanos generar una opinión pública. Yo creo que México y el mexicano debemos de tener una opinión, debemos de tener datos, suficientes herramientas para poder emitir opiniones. Así es, pero para eso sirven las instituciones democráticas, para tener la información verdadera y certeza, y que la opinión, más allá de ideologías, sea centrada en hechos y datos, no en ideologías. Y de eso depende. Santiago Torreblanca, gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias, Pedro. Muy pila.
y te agradezco mucho tu presencia aquí. Un fuerte abrazo. Gracias también para ti. Vamos a ser Santiago Torreblanca, diputado federal por el Partido Acción Nacional. Y yo creo que hay mucho que ventilar en este Congreso. Va a ser un Congreso muy interesante de aquí a todo lo que tenga que ver en este desempeño en un México muy convulsionado, y en tiempos inéditos, sin duda alguna. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero que conozcan un hombre muy interesante que es Federico Rubli. Él es vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Y bueno, me da muchísimo gusto tenerte aquí, Federico, y platicar. Hay una expectativa muy baja sobre lo que podremos crecer en la economía mexicana en este año 2022, que se supone que tendría que haber sido un primer año consolidado de recuperación. Tenemos, digamos, factores externos. Tenemos una pandemia que no termina. Todavía sigo viendo aquí cubrebocas y sanas distancias, a veces no tan sanas, pero veo que sí, por la parte de la pandemia, no veo una campaña consistente de vacunación constante. En fin, veo elementos. Pero también hay un ambiente político que disuade la inversión o que espanta, y hay un ambiente, digamos, social en donde la violencia prevalece, no hay un ejercicio del Estado de Derecho. Hay muchas cosas, pero tu perspectiva y la del IMEF, ¿cómo han venido analizando esto en un año que pues podría haber sido un año de esperanza? Sí, claro que sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias de tenerme aquí contigo, ¿no? Y con tu auditorio. Mira, yo creo que lo importante es ver lo que hemos analizado nosotros en el IMEF de lo que es la perspectiva de crecimiento para este año. Y lo digo porque hicimos una revisión muy fuerte de esa expectativa. Todavía hace un mes teníamos una tasa esperada más o menos del 2.7% para este año. Ahora la acabamos de bajar al 2%. Es una revisión seria, ¿no? Además de los factores externos que mencionas, pues obviamente el factor interno, o sea, el hecho que se ha deteriorado tanto el ambiente político en las últimas semanas, obviamente influye en la perspectiva y la expectativa de los inversionistas. Y claramente todo lo que hemos estado viendo, pues es un inhibidor muy fuerte para la inversión. Y aquí la fórmula es muy sencilla, o sea, uno de los principales motores para que haya crecimiento es precisamente la inversión. Y la inversión la tenemos a niveles de 2011. O sea, imagínate que en ya más de 10 años desproporcionada, no ha habido inversión, ¿no? El consumo, pues más o menos ahí va, muy golpeado por la pandemia, entonces no es un motor que pueda realmente estimular de una manera importante el crecimiento. Entonces, lo que nos queda de crecimiento nos viene de Estados Unidos, de la economía de Estados Unidos, que motiva nuestras exportaciones. Entonces, ahí es donde tenemos, digamos, la gran esperanza. Ahora, tengo que acotar algo de este 2% que estamos esperando. Este 2% lo calculamos o lo pronosticamos sin tomar en cuenta una posible aprobación de la ley de la iniciativa de reforma eléctrica así como está, porque luego nos dicen, oye, pero ¿qué pasa si se aprueba así como está la reforma eléctrica y se lo tomaron ustedes en cuenta en ese 2%? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque pues hay mucha incertidumbre, no sabemos si esa iniciativa tal cual va a pasar o qué otra iniciativa va a pasar o si no va a pasar ninguna, porque obviamente si incorporáramos en ese 2% la iniciativa así como está en el estado actual, tendría que haber otra baja. Tendríamos, digo, una baja dramática, o sea, pudiera ser una dramática realmente cerca de cero, inclusive, ¿no? O sea, puede ser algo dramático. Entonces, no lo hemos hecho porque estamos, pues, a la expectativa de ver qué es lo que va a pasar. Aparte, ¿no? Federico, por lo menos tenemos la ventaja de que no se requiere más que una mayoría simple para que pase esta iniciativa, lo que pues, le da una posición a la oposición como en otras cosas no, pero aquí digamos que va a empezar a pesar de manera fuerte el que se conforme este bloque sólido. Ahora, en caso que hubiera ciertas modificaciones, que fuera una reforma a la industria eléctrica light, vamos a poner así, que no engorde, de todas maneras no creo que resultara muy promotora. Habría que analizarla y habría que ver si este Parlamento abierto que se ha organizado verdaderamente se tomará en cuenta en algunos de los argumentos que son más pesados que el plomo, ¿no?
pero que desafortunadamente pues hemos visto experiencias anteriores con parlamentos iguales en donde bla, 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 se habla y al final dicen, sí, pero Juan te llamas, y así es como vamos a querer que sea. Yo ahí no le veo mucha esperanza de que pueda haber una flexibilidad, no sé ustedes si se la vean. Bueno, de alguna manera pudiera ser que sí. Nosotros lo que queremos insistir mucho, y junto con otros organismos del sector privado, es que esta iniciativa, así como está, lo que hay que hacer es limpiarla de todo el aspecto ideológico y político y dejarla en una propuesta técnica. ¿Por qué técnica? Porque lo que necesitamos es reorganizar el sistema eléctrico del país. O sea, sí tiene muchas deficiencias, entonces lo que necesitamos es reorganizarlo, ¿no? Pero para reorganizarlo, definitivamente no se requiere un cambio constitucional. Eso ya tiene tintes más políticos e ideológicos. Eso no se necesita. Nosotros lo que queremos es que haya un cambio en las leyes secundarias, un cambio en las reglas, una modificación en las reglas de operación del sector, que básicamente los costos del sector eléctrico sean realmente cargados por la misma industria y no por el presupuesto público. O sea, no tiene caso, ¿no? Y en ese sentido, lo que necesitamos al limpiar esta iniciativa, lo que queremos es que sea una iniciativa para el beneficio de México y no para beneficiar a una empresa monopólica del Estado que ya de por sí es ineficiente y claramente con más subsidios públicos se va a volver todavía más ineficiente. Entonces, en resumidas cuentas, necesitamos una reforma eléctrica para el país, para el sector, pero no para simplemente enfatizar un monopolio estatal que, bueno, como funcionaba en los años 70, que es lo que no queremos, ¿no? Y para el futuro, ¿verdad? Y para también, el futuro. Fíjense que en función de inversiones que tienen que ver con energías, la mayoría de los proyectos son de medianos y de largos plazos. Es un tiro largo. Entonces, las políticas que hoy no se tomen en beneficio de lo que será el futuro crecimiento y demanda en crecimiento de energía en el país, se va a ver a lo largo del tiempo, porque no puedes llegar a decir, bueno, tenemos esta carencia, la suplimos ahorita y en este momento la complementamos. No, tiene que pasar tiempo. Entonces las planeaciones son de medianos y de largos plazos en todo, y un error ahora traería repercusiones, Federico, no sé, dentro de 3, 4, 5, 10 años. Sí. Porque pues hoy estamos viendo que errores del pasado nos dan carencias de energía en el sureste de la República o en el noroeste, como es el caso de las Californias, que también tenemos, y Sonora, que tenemos problemas, y Yucatán, y te cuento, ¿no? O sea, son problemas muy graves que no se solucionan de la noche a la mañana. Y si tú ves la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, hombre, pues las hidroeléctricas son las mismas, los nombres ya me los sé, desde las épocas de López Portillo, caray, de repente por ahí una nueva y con Carlos Salinas de Gortari, pero las cosas no han cambiado mucho en función de la infraestructura. Y también vemos una tendencia de energías sostenibles, sustentables, que aparentemente este gobierno pues no apoya. Muy grave, muy grave. Sí, esa parte es muy grave. O sea, vamos en sentido contrario a cómo va el mundo, ¿no? Afortunadamente, yo creo que el gobierno de Biden ha sido muy claro de que México se tiene que mover, si es que queremos cooperar con nuestros socios de Canadá y Estados Unidos, nos tenemos que mover hacia la generación de energías limpias. O sea, no podemos subsistir ya con estas plantas de carbón y de combustóleo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte crucial. O sea, el mundo se está moviendo a esta innovación y pues simplemente México se quiere quedar atrás en eso, ¿no? Y parece mentira que el concepto es tan fuerte que a veces es difícil entenderlo. Estamos viviendo el final de la era del petróleo. Claro. O sea, esa era la que tú y yo nacimos, que pues fue, digamos, el esplendor de la revolución industrial. Hoy está feneciendo y en poco tiempo, digamos, en términos de la humanidad no es nada, pues el mundo se va a mover de otra manera. Claro. La energía va a ser de otro tipo de recursos y evolucionará seguramente hacia cosas verdaderamente impresionantes en todos los órdenes tecnológicos. Pero estamos viendo un cambio de era, estamos viendo el final de una era del hombre para empezar otra. Ayer salió una notita por ahí perdida, en donde la presidenta de General Motors se dio un paseo en un vehículo en donde iba ella sola, sin conductor, y no venía manejando.
Entonces, cuando te pones a ver eso, dices, algo tenemos que pensar out of the box, claro. O sea, fuera de la caja, ¿no? Y aquí pareciera como si estuviéramos viendo un gobierno que proyecta el futuro viendo para atrás. Claro. Y esto pues se traduce en que hoy el IMEF dice, pues no veo un ímpetu en el crecimiento, no veo un estímulo a la inversión. Tiene que haber un ambiente para que, o sea, invertir es sembrar. Y si no hay un ambiente de siembra, pues no hay semilla, ¿no? Claro. Y no es posible que germine nada así. Sí, claro, totalmente. Ahora, también déjame tocar otro punto que pues viene a adicionar a todo este ambiente económico adverso que estamos enfrentando este año, que es el problema de la inflación, ¿no? O sea, estamos viviendo una inflación pues la más alta en los últimos 20, 21 años, ¿no? Afortunadamente yo creo que el Banco de México ha hecho lo que tiene que hacer y lo inició desde hace ya algunos meses, en anticipación a lo que va a venir más adelante, que es el cambio ya muy pronto, quizá en marzo, de la Reserva Federal de iniciar su ciclo de alzas de tasas de interés. Y ahí, bueno, pues obviamente el Banco de México va a tener que seguir prácticamente también estos aumentos, ¿no? Pero ahí hay que tener la conciencia que no hay de otra. Para controlar la inflación, el instrumento que se tiene que hacer, aunque sea doloroso, es la restricción monetaria mediante el incremento de las tasas de interés. ¿Por qué? Porque vamos a poder cosechar un beneficio futuro de una menor inflación, que pues es obviamente lo que puede alentar la prosperidad en el consumo y de todos los mexicanos, ¿no? Entonces, sí hay un problema de inflación. Mucho, hay que reconocerlo, este problema de inflación viene dado por el exterior. Estados Unidos está viviendo la inflación. La pandemia, ¿no? Y por la pandemia, desde luego. Se luego suspendió la cadena de suministros. Exacto. De una manera importante. Vino un parón del planeta, ¿no? Sí, sí. Y apenas lo estamos recuperando. En Estados Unidos se le metió mucho dinero al circulante, ¿no? Tremendo, claro, ¿no? Tremendo, claro. Y aquí no tenemos un plan de recuperación. No. Y eso fue muy desafortunado, porque después de la gran recesión del 2020 de 8.5% de caída, obviamente vienen estos rebotes. Lo natural era que en 2021 hubiera un rebote. Desafortunadamente el rebote va a ser o fue insuficiente, porque va a ser más o menos un 5%, que es lo que ha calculado el INEGI de manera oportuna, ¿no? Ahora va a salir el dato definitivo, ¿no? Pero yo creo que va a ser alrededor del 5%. Pero 5% es muy, muy insuficiente como un rebote. O sea, lo que queríamos era un rebote fuerte. Y que ese rebote te propulsara a 2022. Y sin embargo, ve lo que estamos viendo, ¿no? O sea, si tenemos un 5% del año pasado y ponle que en el mejor de los casos un 2% este año, es 7%. Versus un 8.5% del 2020, ni siquiera vamos a alcanzar a compensar la pérdida del 2020. Hace muchos años, aquí sentado conmigo, Paul Volcker, ¿te acuerdas aquel? No, un tipazo. Tipazo. Sí. Decía, Pedro, in economy we have to have no surprises. Claro. O sea, cuando hay sorpresas que te vas encontrando, es como si te encontraras minas antipersonales, ¿no? O sea, vas caminando en un terreno minado, claro, y te encuentras con una sorpresa y con otra y con otra y con otra y con otra, y cuando no son casas grises, son verdes y pues a veces lo que necesita la inversión es la tersura, claro, de la paz, en donde haya un ambiente propicio para crecer. Claro, estabilidad. Ojalá y esto se logre. Y Federico Rubli, me da muchísimo gusto el verte a ti y ver en tu rostro el rostro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que siempre han tenido una postura profesional, equilibrada, ponderada, estudiada de lo que pasa en México, y esto para nosotros es algo que es motivo de reconocimiento para ustedes. No, muy amable, muchas gracias, y por la oportunidad precisamente de transmitir esto a tu público. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Gracias, Pedro. Gracias, Federico Rubli, que es vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y voy a Houston de nuevo con Pedro Ferriz Híjar, que nos tiene mucha información esta mañana, mucha cargadita. Mi querido Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Ingeniero Pedro Ferriz de Con, hoy que es miércoles, ¿no? Todavía. Ya llegamos a todavía, hasta el ratito. Ya llegamos a la mitad de la semana, vaya semanita. Oye, ¿le va a dar algo al presidente Andrés Manuel López Obrador con este asunto de Carlos Loret de Mola? Otra vez, volvió a poner la diapositiva de sus ingresos. Yo no entiendo, o sea, viernes, lunes, martes, miércoles, no ha habido un solo día
que el presidente de la República no ponga en su conferencia mañanera los ingresos de Carlos Loret de Mola. Y aquí viene un tema en el que el presidente ha sido insistente. Y me gustaría platicarlo porque creo que tiene un fondo muy importante, ingeniero. Fíjate, el presidente argumenta, después de que le manda esta carta al Instituto Nacional de Acceso a la Información, que dé a conocer los ingresos del periodista particular privado, Carlos Loret de Mola. Porque dice el presidente que no solamente él, sino todos los periodistas deberíamos de tener la obligación de dar a conocer cuáles son nuestros ingresos, porque dice el presidente de la República que los ingresos de los periodistas dependen del erario nacional. Ah, caray. Entonces, como son presupuestos públicos, de los cuales nosotros los periodistas vivimos, entonces tenemos que dar a conocer porque es política. Así debe de ser. Y sobre ese fundamento de pensamiento, el presidente de la República lo pone porque, y aquí viene la parte interesante que debería de ser puesto a consideración, el presidente todavía considera que los medios masivos de comunicación son de interés público y son concesiones del gobierno. Entonces, bajo el lema de nosotros aquí no vamos a censurar a nadie, pero no se te olvide que estás trabajando bajo una concesión que yo te estoy dando y que en cualquier momento te puedo revocar o retirar. Y creo que esto debería de abrir la puerta a un debate muy interesante, que sería el dejar de ver a los medios de comunicación como una concesión del Estado. Porque los medios de comunicación no deberían de ser una concesión del Estado. Los medios de comunicación son una concesión del pueblo mexicano, no del presidente de la República. Y es ahí en donde Andrés Manuel López Obrador tiene errado el concepto. Porque efectivamente hablar del espectro televisivo y radiofónico, pues hay que hablar de un espectro que es propiedad de la nación, pero no del presidente de la República. Sobre todo también en el caso específico, por ejemplo, de un servidor, del ingeniero con las plataformas que nosotros manejamos y que inclusive el día de hoy, en gran medida, el trabajo periodístico que ha dado a conocer estos escándalos por parte de Carlos Loret de Mola se hace desde una plataforma de internet, que por cierto no es una concesión del Estado. Claro. Cuando nosotros tenemos una plataforma como esta, como la que estamos hablando, nosotros no le tenemos que pedir permiso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para poder transmitir. Entonces, creo que bien valdría la pena que los medios de comunicación en México también estuviera puesto hoy por hoy sobre la mesa de los diputados en nuestro país, sobre la mesa de los senadores, una reforma en donde los medios masivos de telecomunicaciones y de radiodifusión ya no estén vistos como una concesión del Estado, ya que estos dueños de los medios de comunicación le pagan al gobierno por esta concesión, le pagan al gobierno por esta concesión del espectro radiofónico y televisivo y el uso del satélite. Vamos, todos los fierros son de los propietarios. Pero esta confusión creo que el presidente lo tiene muy sacado de onda, porque dice, no los vamos a censurar, pero sí les podemos quitar las concesiones de radio y televisión, si es que siguen pegándolos. ¿Cómo la ves? Sí, tremendo, tremendo. Fíjate que has tocado un tema muy sensible. El hecho de que los radiodifusores y los dueños de las concesiones de las televisoras tengan este condicionamiento, porque una concesión concede, Pedro. Concede. Entonces, esto hace que la parte más delgada de la comunicación sea no el concesionario, sino el comunicador del concesionario. Porque el concesionario le puede decir al comunicador, no comuniques esto, no hables de la casa gris, porque me van a quitar a mí la concesión. Y tú no quieres eso, ¿verdad? Entonces, al comunicador le quedan de dos sopas: obedecer al concesionario ante la presión indirecta o renunciar. Y entonces, pues abandonar la perspectiva de lo que sería un principio de comunicación libre. Sí, y aparte de todo, es importante dar a conocer y resaltar que ya pasaron aquellos tiempos en donde los medios de comunicación vivían exclusivamente de la publicidad del Estado. Si algo ha hecho Andrés Manuel López Obrador durante su gobierno es decir, vamos a acabar con el chayote, vamos a acabar con el dinero que se le da a los medios de comunicación. Y claro, han recortado en gran medida los presupuestos de publicidad de estos medios, y estoy hablando de los medios principalmente tradicionales en nuestro país. Pero
creo que también deben de darse a conocer que muchos medios, como desde el cual aquí transmitimos, no vivimos de la publicidad del gobierno. Y yo te pregunto, ¿hace cuántos años no recibes un anuncio de algún gobierno de un estado o de la presidencia de la República? Y muchos medios de comunicación hoy por hoy inclusive rechazan ese tipo de ingresos para poder seguir hablando y diciendo lo que queremos decir, porque había alguien que decía, no les pago para que me peguen. López Portillo. Otro López, ¿no? Otro López. Esos eran otros López. Esos eran otros López. Sí, Ahora, sí. ayer vimos un escenario lamentable, perdóname que aquí lo salga otra vez a relación, pero un presidente que al borde de las lágrimas, hablaba sobre la defensa estoica de sus hijos que han sido calumniados. Y yo nada más le digo al presidente, el que se ríe se lleva, patrón. El que se sube se pasea. Porque vamos a hablar, y quiero hacer un comentario a nivel personal, y creo que tú lo viviste también. Nosotros hemos vivido nuestras infancias también sobre el peso de las amenazas, sobre el peso del espionaje, sobre N cantidad de cosas que hemos tenido que sobrellevar, teniendo tú un padre comunicador, yo un padre comunicador, y ahora yo también, y al igual que mi hijo, hemos pasado peores, mucho peores que las del hijo del presidente, y con el debido respeto, yo no te veo llorando en televisión. Oye, ni me verás. Vive Dios. Ahora resulta que les tenemos que dar las gracias a los hijos del presidente por haber resistido a los embates de su propia corrupción. Sí, no. No se vale. Y dice Claudia Sheinbaum que es una campaña de desprestigio para el presidente, su familia y la Cuarta Transformación. Pero aparte, hemos cruzado muchas líneas de repente cuando nos metemos con nuestras familias. Porque no me vas a decir que eres ajeno al asunto. ¿Cuántas mentadas de madre no me llevo yo por ti? ¿Cuántas mentadas de madre no te llevas tú por mí? ¿Y cuántas no se llevan mi mamá y mis hermanas? Todos los días. Todos los días. Entonces, pues el que se sube se pasea. Y estamos en esto, y por supuesto, la diferencia es que de este lado y en esta familia no le hemos quitado un peso a nadie, ¿eh? A nadie, querido hijo, ni lo haremos. Tú sabes que entonces, pues habrá que ver cuál es la opinión de esos familiares del presidente sobre la actuación de su padre. Y yo, por mi parte, puedo decir con estos micrófonos y con la cabeza en alto que estoy muy orgulloso de ti. Gracias, querido hijo. Te mando un abrazo. El abrazo es mutuo, padre mío. Gracias. Ánimo, Gracias. Adelante. Y aquí no se raja nadie. Nadie. Francisco Niembro está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y de aquí a Miami con Francisco Niembro, a quien saludo como siempre con gran entusiasmo. Querido Patch, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, mi Pedro. Te veo muy bien ahí en Ciudad de México, en el estudio. Te mando un abrazo. Con gran entusiasmo, hermano. Te saludo. Gracias. A continuación, Pedro, platicaré un poco de un tema que están haciendo en Estados Unidos muy interesante para todo el mundo. Y es que después de la orden ejecutiva de ciberseguridad del presidente Biden, que se emitió en mayo del 2020, el Departamento de Seguridad Nacional, conocido también como Homeland Security, anunció la primera semana de febrero la creación de la Junta de Revisión de Seguridad Cibernética, conocida por sus siglas CSRB. Esta iniciativa, Pedro, que es pública y privada, se encarga de revisar y evaluar los incidentes significativos de ciberseguridad, tanto en el gobierno como en el sector privado. La Junta será un foro único para la colaboración entre el gobierno y los líderes del sector privado, que entregarán recomendaciones estratégicas tanto al presidente como al secretario de Seguridad Nacional. La Junta comienza sus actividades con 15 líderes de ciberseguridad, tanto del gobierno federal como del sector privado, ya mencionado, incluidos Robert Silvers, que es el subsecretario de Políticas de Homeland Security y quien será el presidente de la Junta, y Heather Atkins, directora de Ingeniería de Seguridad de Google, quien se desempeñará como vicepresidenta. La Agencia de Seguridad
e Infraestructura, CISA, de Homeland Security, será la encargada de administrar, apoyar y financiar a esta junta. Otros miembros de la junta, Pedro, incluyen varios personajes de la industria de la seguridad cibernética y, de acuerdo con los estatutos de la junta, los deberes serán únicamente consultivos y el costo anual estimado de operación de la junta será de aproximadamente $2.8 millones. Homeland Security dice que la primera revisión de esta junta se centrará en las vulnerabilidades descubiertas a finales del 2021. No obstante, que la orden ejecutiva del presidente Biden estipuló que la revisión inicial debería ser sobre las actividades cibernéticas que generaron daños a la cadena de suministro de SolarWinds. En fin, ya se pondrán de acuerdo. Entre los retos en los que enfrentará esta junta será el poderse ganar la confianza del sector de ciberseguridad, que según el dicho de los expertos no debería ser un problema, gracias a que tienen a las personas adecuadas dentro del grupo. La Junta tendrá que establecer su reputación de tal manera que cualquier hallazgo o recomendación que provenga de su trabajo gane el aprecio o el interés tanto del gobierno como del sector privado. Otro desafío, Pedro, a lo largo del plazo para esta junta será el financiamiento, ya que el presupuesto inicial de 2.8 millones no deberá llegar muy lejos cuando el gobierno federal esté compitiendo para reclutar especialistas en ciberseguridad a quienes el sector privado les ofrezca salarios anuales bastante sustanciales. Si la Junta demuestra por sí misma y desde luego con su trabajo que es capaz de obtener más fondos del Congreso o al menos poderse posicionar en los próximos años, sería sensato pensar que en el futuro será muy prometedora su actividad. Estaremos pendientes del tema, ya que este tipo de actividades benefician prácticamente a todo el mundo. Eso es por cuanto. Como de todos los temas de los que estás pendiente, mi querido Francisco, y como siempre te agradezco, te mando un abrazo a Miami, a ti, a Marta y a toda la familia. Un abrazo. Gracias, igualmente a Dore y a la familia. Un gran abrazo. Los deportes. Central FM. Equilibrio. Estoy aquí con mi queridísimo Alex Reyes, que hace 2 años, hace año y medio por ahí, Pedro, no te daba un abrazo. Qué gusto verte en esta Ciudad de México, con todas las complicaciones, pero es nuestra Ciudad de México. Así es. Qué gusto, Pedro. Así es, querido amigo. Oye, ¿te acuerdas que hace como 8 meses, 7, por allá el año pasado, platicamos con Rafa Jaime? Claro que sí. Este chavo que desde el primer día que lo conocí me cayó muy bien, porque lejos de sentarse a llorar una situación física con la que hoy vive, le sirvió de impulso para ponerse retos, para superarlos, para trabajar. Y me acuerdo muy bien que nos dijo en aquella ocasión que este 2022 iba a ser un año histórico. Y me da mucho gusto tenerte desde tu casa en Durango. Rafa Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Alex, Pedro, un abrazo muy fuerte a la distancia. Muy contento de estar aquí otra vez con ustedes y con muy buenas noticias, caray. A ver, cuéntanos. Yo le decía ahora a Pedro en el corte que pues vienes bajándote del avión de Argentina, pero fue el primero de 4 o 5 proyectos que traes en este año para convertirte en el primer atleta o triatleta o Ironman ciego en lograr cosas que nadie más en la historia de este planeta lo había conseguido, Rafa. Totalmente correcto. Ayer en la noche, totalmente desembarcado de Argentina, tuve la fortuna de estar todo el fin de mes de enero y el inicio de febrero en una región muy particular, en Catamarca, en Argentina, en frontera con Chile, una región árida, áspera, bastante salvaje y con realmente nada de personas. Estuve encarando los 2 volcanes más altos del mundo. El primero, el Piscis, el segundo volcán más alto del mundo, y el otro, el Ojos del Salado, el cual sí es el volcán más alto del mundo, la segunda montaña más alta de toda América. Y el día 8 de febrero me convertí en el primer ciego en el mundo que posaba sus pies sobre esa cumbre. Es impresionante, y siempre que platicamos
me contagias en tu entusiasmo, en tus ganas, en siempre estás hablando de los retos que vienen, de todo lo que se avecina, y sé que esta primera parte del año será muy intenso para ti. ¿Por qué no nos platicas, Rafa? Sí, totalmente. Iniciamos el año con el pie derecho, con un reto muy importante porque son 2 montañas súper complicadas físicamente. Y bueno, vamos ahora sí que agarrando vuelito para lo que viene. En abril estaré corriendo un Ultraman non-stop. Si bien soy el primer ciego en el mundo que ha hecho un Ultraman, ahora haré una versión que es mucho más complicada, en la cual no se puede parar durante 36 horas como tiempo máximo. Tienes que nadar 10 kilómetros, 421 en bici, 84 corriendo. Y pues hombre, para mí es como esas ganas de ondear al cruzar una meta, esa bandera mexicana, de mostrar que sí se puede, que con un poquito de insolencia, con un poquito de disciplina, con un poquito de valor, con un poquito de coraje, se pueden hacer cosas. Y dentro del montañismo pues vienen muchas otras tantas. Me introduzco en este mundo de los 8,000 metros, de las 14 montañas más altas del mundo. La vez pasada que estuve aquí con ustedes, en marzo, era la pretensión de ir a Everest. Sin embargo, pues bueno, es sumamente caro y ahorita seguimos con ese proceso de seguir juntando los recursos. Se pospuso para 2023, pero no más. 2023 es un hecho, pero en ese inter, ¿por qué no estar metido en ese mundo de los 8,000, de las montañas que están de vecinos con la más alta del mundo, el Everest? Oye, Rafa, pues déjanos estar en contacto como lo hemos estado haciendo desde el año pasado. Yo estaré muy al pendiente de todos tus objetivos, récord Guinness que estás también proyectando, y aquí estaremos muy al pendiente en este espacio en Central FM. Te mando un abrazo, muchas felicidades, y no dejes de soñar y de trabajar en tus objetivos. Te mando un abrazo, Rafa. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a los dos y gracias por el espacio. Abrazo, Rafa. Rafa, Jaime. Hasta luego. De estas historias, Pedro, que cómo nos alimentan el alma y nos contagian pues por más difícil que sea el ambiente, hay que echarle para adelante. Llegó Donovan Carrillo, otra historia de éxito, el patinador mexicano. Rápido se lo llevaron a la CONADE para la foto con Ana Guevara. Faltaba más, ¿no? No así más. Debe de ser. Ahora sí. Así debe de ser. Llegó el hijo pródigo. Y 125 millones de personas en Estados Unidos y México vieron el Supertazón. Nunca antes un evento había sido visto por tanta gente. Qué el fin de semana. Impresionante el Supertazón. Decía Ronald Reagan, si algún día quieren invadir Estados Unidos, que sea en el Supertazón, todos vamos a estar distraídos. Gracias, querido Alex. Querido Pedro, gusto en verte. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Vamos, gracias, ya me pasé, pero a nombre de todos, gracias. El día de mañana estaremos transmitiendo este programa, como siempre, y de manera regular en los Estados Unidos. A nombre de todo mi equipo, les saludo y me despido. Hasta entonces. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.